Nehemías capítulo 2 y versículo 20, dice la palabra del Señor: hace ya mucho tiempo que ustedes me abandonaron, rompieron los lazos que nos unían y se negaron a adorarme, me traicionaron, pues en los altos de las colinas y bajo todo árbol frondoso se entregaron a otros dioses. Hagamos una palabra de oración y entraremos en la meditación de esta bendita palabra. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos a nosotros ser esos adoradores. Enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad, y a nunca negarnos, a nunca dejar de adorarte, Señor. En el nombre de Jesús, pongo delante de ti, Señor, este tiempo de esta palabra preciosa, de la cual ruego e imploro para que sea por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y que haga descender revelación, que podamos nosotros, Señor, comprender las sazones de los tiempos, el propósito de tu palabra, principalmente, Señor, esta mañana que venimos necesitados de oírte, que venimos, Señor, dispuestos, Señor, a recibir esa palabra, la cual sabemos que nos edifica y nos bendice. En el nombre de Jesús, Señor, abro mis manos y mi corazón para recibir toda buena dádiva que viene de lo alto, en el nombre de Jesús. Y asimismo, Señor, declaro este ambiente presto y libre de toda ave de rapiña. Amén y amén. Regálele una fuerte ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón. Este texto, a mi sentir, a mi perspectiva, a mi paladar, es una palabra que encierra un conjunto de verdades, pero también un conjunto de emociones. Personalmente lo digo de esta manera. Cuando digo emociones, es el reflejo de leer esta palabra y saber que Dios se la está dando al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. Pero principalmente quisiera volver a leer y que razonáramos un poco esta palabra. Hace ya mucho tiempo que ustedes me abandonaron. Y por favor, cuando yo digo que esta palabra fue dada al pueblo de Israel en aquel momento, quiero por favor, en el nombre de Jesús, que esa palabra también sea considerada para nosotros en este momento, y que podamos considerarla en la dimensión y en la forma en la que en verdad está descrita. Yo la tomé en la versión del lenguaje, de la traducción del lenguaje actual, pero quiero por favor leerla minuciosamente para que de ella podamos aprender y considerar nuestra vida espiritual delante de Dios, principalmente usted que le ama. Usted ama a Dios, ¿verdad? Ya estamos completamente sabidos que Dios nos ama de tal manera, de tal manera. Hace ya mucho tiempo que ustedes me abandonaron, rompieron los lazos que nos unían y se negaron a adorarme. Miren, hasta este momento para mí es un mensaje trágico saber que un pueblo que conoció a Dios en una manera extraordinaria, como Dios se manifestó a ellos
estando ellos en una cautividad, en una esclavitud, Dios los saca a libertad, lo ponen a prueba. Un mar, hermano, que para Dios no fue problema abrirlo y hacer pasar en tierra seca al pueblo de Dios, para llevarlos y conducirlos a una tierra prometida, donde fluiría leche y miel. Un pueblo que pudieron ver las grandezas y proezas de ese Dios bendito. Pero óigame lo que el Señor le está reclamando y diciendo como una verdad en aquel momento al pueblo de Israel. Hace ya mucho tiempo que ustedes me abandonaron. Rompieron los lazos que nos unían y se negaron a adorarme. Entonces esto traía a mi corazón, de hecho resultó este texto el día viernes, estando aquí platicando con los hermanos que asistieron a la actividad de matrimonios. Yo expuse un punto puntual acerca de este versículo, pero me lo llevé en mi corazón y el Señor me estuvo inquietando a seguir madurando y considerando lo que el Señor estaba hablando en este momento. Entonces veo yo que cuando se rompen los lazos que nos unen a Él, hágame un favor, diga al hermano que está a la par, hay lazos que nos unen a Él. La consecuencia y el efecto de que esos lazos que nos unen a Cristo Jesús se rompen es el ver y sentir palpable aquellas personas que en algún momento aprendieron a adorar a Dios y que ahora, en el caso que estoy hablando de este pueblo que abandonó al Señor, se negaban a adorar a Dios. Iglesia, yo pido al Espíritu Santo que nosotros nunca dejemos de adorar a Dios y que nunca en tu corazón haya tal sentir de negarte a adorar a Dios. Por eso pedí este himno que encierra muchas cosas, hablar de la fidelidad de Dios, pero si usted lo cantó, ¿qué decía? Te adoramos hoy, aleluya, aleluya. Hermano, ¿por qué? Porque yo quiero adorar a Dios hoy, mañana, pasado y toda la eternidad en la que yo pueda estar delante de su presencia. No sé si usted se anota, pero iglesia, yo en el nombre de Jesús te quiero decir, Dios te hizo para que tú seas un adorador. No a medias, no por circunstancias, sino que tú llegues a ser un verdadero adorador, que le adore en espíritu y en verdad. Amén. ¿Cuántos le dicen, Señor, ayúdame a ser ese adorador? Yo también le pido a Dios. Entonces, quiero solo de pronto traer un pensamiento, porque repito, si la Biblia dice en esta traducción, me abandonaron, rompieron los lazos que nos unían, entonces quiere decir que si nosotros no tenemos cuidado de todas aquellas cosas que nos unen a Él, corremos el riesgo de que al romperse abandonemos a Dios. ¿Se imagina usted eso en nuestra vida? Hermano, si la Biblia es clara en decir que nada somos sin Él. Hermano, ¿qué sería de nuestra vida si se rompieran aquellos lazos que nos unen a Él? Es decir, todos aquellos vínculos que nos unen a Él. Hermano, sería una tragedia pensar que nosotros estaríamos en ese grupo de los que abandonan a Dios. Hágame un favor, diga, yo no quiero y nunca te abandonaré, Señor. Mire, por favor, es atrevido lo que estamos diciendo, pero le pido que en su corazón lo tenga presente, porque la Biblia me deja ver que hay quienes abandonaron a Dios cuando se rompieron aquellos lazos, es decir, aquellos vínculos que los unían. Entonces me hacía pensar algo, y hoy
confirma de veras las dos palabras que fueron levantadas, hermano. Hablaban del amor de Dios. Hablaban de la manera en que Dios te ama. Y mira esto, tú lo sabes perfectamente, que Dios te ama a ti. Dios ama a tu familia. Dios ama a tus hijos. Dios ama tu casa. Dios ama esta iglesia. Pero entonces, cuando yo veo en la Biblia, hermano, una de las demandas que hay de alguien que ya rompió un lazo, es decir, un vínculo que nos une a Dios, hermano, el mayor lazo que nos une a Dios se llama amor. Se llama amor. Se llama amor. Claro, Él nos amó primero y ahora nosotros podemos amarle a Él. Existe ese lazo que nos une a Él, que es su bendito amor. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis, yo veo que a una de las iglesias el Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces quiere decir que esta iglesia rompió el lazo que los unía en amor a Él. Hermano, es trágico pensar que uno de los lazos más representados y que la iglesia del Señor Jesucristo debe permanecer en Él es el amor. Iglesia, yo te quiero decir en el nombre de Jesús, es necesario que cada uno cuide esa manera de estar unidos a Dios por su amor. Si dices amarle, que yo creo que le amas, nunca lo dejes de amar. Propón en tu corazón amarle cada día más, amarle cada día más, amarle cada día más, amarle cada día más. Y no por lo que le estás pidiendo, no por lo que tú necesitas. A Dios debes de amarlo porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y si Él es Dios y Él es amor, hermano, en Él está la esencia del amor, y es por lo que nosotros debemos de ir. Pero el libro de Romanos menciona, hermanos, enemigos que están en contra de Dios y que nos pueden separar del amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos: nada me separará de tu amor. Pero él menciona ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, y empieza a mencionar todas esas cosas que pueden llegar a separarnos del amor de Dios. Y al separarnos del amor de Dios, hermano, se rompe el lazo que nos une a Él. Y entonces el peligro que hay es el peligro que este pueblo demostró abandonando a Dios. Y yo te quiero hablar en el nombre de Jesús de esta porción que impactó mi corazón. Repito, hablar de qué cosas nos unen con el Señor. Hermano, hoy por ejemplo, mi esposa tuvo ese privilegio hermoso de dar la enseñanza en la escuela dominical sobre la ministración de la Santa Cena, la mesa del Señor. Hermano, no faltes, por favor, porque si algo crea unidad entre Él y nosotros, es cuando somos ministrados por el cuerpo y la sangre de Cristo. Así dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. San Juan capítulo 6 y versículos 54, 55, por ahí lo leyó Marito. Y hermano, dice que el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, uno es conmigo. Entonces, oigan, ¿qué pasa cuando gentilmente alguien dice: yo no voy a participar de la Santa Cena? Hermano, lo que no sabe es que el peligro que hay es que se puede llegar a romper el lazo que te une a Él, y al romperse ese lazo, el peligro es que terminan abandonando los caminos del Señor. Iglesia, yo traigo un mensaje del Señor primeramente para decirte:
no puedes abandonar el camino del Señor. No puedes abandonar los planes que Dios tiene ya trazados para ti. No puedes abandonar, hermano y hermana bendita del Señor, lo que el Señor ya empezó. Aunque estés pasando lo que estés pasando, te quiero decir, Dios te ama y Dios no te creó a medias. Dios quiere que tú sigas y prosigas hasta la meta y que no abandones el plan divino que Dios tiene para ti. Te puedo decir algo: el plan que Dios trazó para ti es maravilloso, es bendito. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Y así, cuando pienso en aquellas cosas que nos unen al Señor, hermano, es un tema muy importante. Sin embargo, lo que yo quiero resaltar de esto es que hubo un resultado cuando se rompió todo aquello que mantenía la unidad con Dios. Le pido algo: no deje de orar. No deje de orar. Porque si algo nos mantiene unidos a Él, es cada vez que usted ora y usted dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En ese momento, hermano, usted está creando ese lazo de unidad entre Él y tu persona. No dejes de orar, porque cuando dejas de orar, hermano, corres el peligro entonces de abandonar aquello que te une a Él. Y cuando abandonas aquello que te une a Él, hermano, la tragedia más grande es: te puedes llegar a empezar a negar. Cuando yo leí esto, hermano, me aterró, de veras. Porque yo veo en la Biblia que hay grupos que se niegan. Por ejemplo, no vaya a pensar que yo voy a hablar de usted, de decir: ay, hermano, porque yo no quise colaborar aquel día. Usted me va a decir ahora que yo me negué, y le voy a decir: sí, te negaste. Te negaste. Y por eso quiero, por favor, poner este cimiento ahorita de este mensaje, diciéndote: cada vez que alguien se niega, tenga cuidado, porque en el momento que te estás negando, es probable que tu condición es porque te has estado apartando de aquellos vínculos que te unen a Cristo. Yo le he dicho y le seguiré enseñando: el siervo inútil es aquel que hace lo que su Señor le pide. ¿Quién será entonces, o cómo estará considerado el que no hace ni siquiera lo que el Señor le pide? Le estoy diciendo: el siervo inútil es aquel que hace solamente lo que su Señor le pide. Entonces, ¿quién es aquel que ni siquiera hace lo que el Señor le pide? Mire, yo veo, por eso le digo, varios grupos en la Biblia. Uno de ellos que se negaron, y tiene que ser lección para nosotros: los ángeles. Se negaron a seguir llevando la morada celestial que tenían, angélica. Y dice que se despojaron de ella, hermano. Oiga, se negaron a seguir en esa manifestación angélica que Dios nos había creado, y tomaron forma, hermano, de tomar un cuerpo corporal como el nuestro para llegar a tener intimidad, es decir, una relación sexual con las mujeres. Si esto pasó entre los ángeles, podría pasar también entre nosotros.
que abandonando, los ángeles, así dice la Biblia, y abandonaron su morada para tomar otra. Iglesia, en el nombre de Jesús, no abandones tu morada. ¿O acaso no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo? No abandones. Oiga, y los que abandonan son aquellos que ya se rompieron los lazos que unían a Dios contigo, es decir, a Cristo contigo. Por eso, para mí, cada una de estas cosas debemos de llevarla meditando, considerando y poniéndola de veras, como dice por ahí, ponga sus barbas en remojo y meditemos un poco en esta palabra. Entonces, yo quiero llevarte al contexto de qué está hablando Jeremías, y quisiera que me ayude abriendo su Biblia en Jeremías capítulo 2, y que me ayude a decirme, según su Biblia, qué es el texto que empieza en capítulo 2. Jehová y la apostasía de Israel. Estamos ubicados en Jeremías capítulo 2, y su título dice Jehová y la apostasía del pueblo de Israel. Entonces, este versículo en su contexto se refiere a la apostasía del pueblo de Israel. Estoy hablando del Israel terrenal, pero nosotros somos el Israel espiritual. Eso quiere decir que si el Israel terrenal apostató, cayó en apostasía delante de Dios, quiere decir que el pueblo de Dios, es decir, el Israel espiritual, también puede verse atrapado en una caída llamada apostasía. Y esto, hermano, hay que ponerle mucho asunto, porque cuando leemos, yo no le voy a leer Jeremías capítulo 2, solamente quiero, por favor, hacer referencia cuál es el contexto bíblico de lo que habla el capítulo 2 acerca de la apostasía del pueblo de Dios, es decir, Israel. Pero ratifico una vez más este versículo, que es capítulo 2 y versículo 20. Ya hace mucho tiempo que ustedes me abandonaron, rompieron los lazos que nos unían y se negaron a adorarme. Me traicionaron, pues en lo alto de las colinas y debajo de todo árbol frondoso se entregaron a otros dioses. Esto me hizo pensar en la apostasía, y yo he titulado el tema de hoy los hechos de los apóstatas. Oiga, no estoy diciendo los hechos de los apóstoles. No. Quiero hablar un tema que le he titulado de esta manera: los hechos de los apóstatas. ¿Por qué es importante que nosotros, hermano, aprendamos de alguna manera como ejemplo de lo malo, trágico y terrible que el pueblo de Israel en el antiguo pacto se manifestaron en contra de Dios y que provocaron a Dios en gran manera? Antes de continuar, solamente quiero decirle que qué hermosa es la palabra del Señor y qué hermoso es Dios concediendo la oportunidad. Hágame un favor, diga: Dios es un Dios de oportunidades. Miren, así como en el libro de Cantares vemos en el capítulo 5 a una enamorada describiendo a su amado, pero en el capítulo 8 vemos al amado describiendo a su amada. Hermano, vemos la evolución ascendente. Vemos en el libro capítulo 28 de Deuteronomio las bendiciones y las maldiciones. Vemos en diferentes versículos de la Biblia, como decir Romanos capítulo 6 y capítulo 7 y capítulo 8,
donde se habla los que están en el pecado, pero también con los que habla cómo Dios los saca del pecado y nos da la oportunidad de vida nueva. En Jeremías capítulo 2, el Señor le habla y recrimina a Israel porque vivieron apostatando. Pero en el capítulo 3 de Jeremías, el Señor les da la oportunidad para que se arrepientan. No sé si tienen Jeremías capítulo 3. Solo busquen el título. Es porque yo te quiero hablar de ese mismo Dios. Hay un título que está en el capítulo 3. ¿Qué manda? Sí, pero ese es capítulo 2. En el capítulo 3, Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Hermano, yo te quiero decir en el nombre de Jesús, Dios es un Dios de oportunidades, un Dios que exhorta, un Dios que nos habla a tiempo. Y este mensaje para mí, yo lo clasificaría en Jeremías capítulo 3. Es decir, si hemos de alguna manera apostatado contra Dios, Dios quiere. Vuélvale a leérmelo, hermana, perdón. Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Entonces, no lo quiero dejar en el capítulo 2, sino llevarlo al capítulo 3. Pero antes quiero tomar como referencia, hermano, el libro de Judas. El apóstol Judas escribe cosas que para mí nos dejan ver los hechos de un apóstata. Y para mí es muy importante que nosotros como iglesia nos cuidemos. Principalmente, le quiero leer lo que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estamos viviendo los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiero dejar bien claro entonces que lo más seguro, quienes promovieron y arrastraron al pueblo de Israel fueron espíritus y de doctrinas de demonios que los llevaron a apostatar delante de Dios. Temo y creo que esa misma operación, a través de espíritus engañadores y doctrinas de demonios, el pueblo mismo de Dios puede llegar a ser un apóstata o llegar a apostatar en contra de la fe de Dios. Así es que en el nombre de Jesús yo te quiero decir esta mañana, es necesario que estemos alertas, que estemos en el Espíritu de Dios, discerniendo todo espíritu de engaño y discerniendo toda doctrina de demonios, para que en el nombre de Jesús sea echada fuera de nuestras vidas. Amén. Entonces, veo que el escenario, la plataforma de los que apostatan, están bajo la influencia de espíritus engañadores, o bien bajo la influencia de doctrinas demoníacas, o bien ambas. Espíritus engañadores juntamente enlazadas con doctrinas de demonios. Entonces quiero llevarlo al libro de Judas, y ahí nos vamos a estar enseñándole esta mañana y hablando al respecto de los hechos de los apóstatas. Se lo voy a estar leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos, porque de alguna forma me hago entender. Pues hay unos que no creen en Dios, que se han metido secretamente entre ustedes. ¿Dónde podríamos encontrar a un apóstata?
nosotros. Pues hay unos que no creen en Dios, que se han metido secretamente entre ustedes. Una característica de un apóstol, por lo que dice esta palabra, no creen en Dios, están interesados en oír y saber, pero no creen en Dios. Sigue diciendo, de ellos ya se ha dicho en las escrituras que van a ser condenados. Están en contra de Dios. Un apóstol está en contra de Dios. Toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral. Y niegan a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Hermano, estamos ante una sociedad, estamos ante un movimiento generado por espíritus de engaño y doctrinas demoníacas. Una de ellas, este movimiento del LGTB, no sé si lo dije bien. LGTB, ok. Es un movimiento liberal que hacen creer y están difundiendo y están enseñando. Oye, es que eso es lo más delicado. Que hacen creer y están enseñando que la relación y la unidad entre dos personas del mismo sexo es aprobado y es lícito y es normal. Ni es aprobado por Dios, ni es lícito, ni es normal. ¿Dice amén, iglesia? Le pido en el nombre de Jesús que reconozca a un apóstata. Los hechos de los apóstatas son estos: los que, oiga, dice, están en contra de Dios, toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral. ¿Acaso no Dios es amor? ¿Acaso Dios no ha creado el amor para que nos amemos unos con los otros? Y eso es verdad, pero tiene un orden y tiene un límite. Pero los apóstatas de este tiempo, hermano, están enseñando para que la humanidad, y lo más terrible es que esto ya fue introducido en la sociedad. Hermano, cada película que usted mira, ahí aparece el mensaje. Ahí aparece el mensaje. Programas de televisión, hermanos, que parecería que son para niños, y cuando usted le pone atención, lo que le están enviando el mensaje a los niños es para que ellos se acostumbren a ver que eso es normal. Y perdón, padres e hijos, eso no es normal. Eso no es más que un ataque de un espíritu y doctrinas demoníacas que están llevando a hacer creer. Pero en el nombre de Jesús, usted y yo mantengámonos temiendo al Señor. Amén. Por eso es importante conocer los hechos de los apóstatas, porque cuando usted lee esto en otra versión, por ejemplo en la Reina Valera o las Américas, le dice acerca de los que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Hermano, en el nombre de Jesús, la gracia de Dios no puede llegar a considerarse en libertinaje. Por eso el pueblo de Dios no debe de vivir en libertinaje. A libertad fuiste llamado. El que está en el Espíritu trae libertad. Pero no es el libertinaje. Entonces a eso tenemos que ponerle asunto. A eso tenemos que ponerle límites. A eso tenemos que considerar, hermano, en el nombre de Jesús, por nombre. Es un hecho de un apóstata. ¿Quién?
aquel que se excusa para justificar su conducta inmoral y quieren considerar o tomar el amor de Dios. No es posible, no es verdad y no lo aceptamos. Amén, iglesia. Y niegan a Jesucristo. Por eso yo le dije, inclusive hace poquito el jueves, cuando alguien le empiece a tratar de enseñar, sea del grupo que sea, hermano, o la religión que represente, hágame un favor, si se va a prestar a escucharlo, por lo menos empiece a preguntarle. Te voy a escuchar, pero antes de escucharte, te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Si le dice sí, siga platicando. Pero si no le da una respuesta, córtelo y dígale, mejor ya no platicamos. Porque lo que me trae seguramente es una doctrina de demonios. Lo que me traes es influenciado por un espíritu engañador. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. ¿Por qué lo creo? Porque la Biblia lo dice. Entonces, si alguien niega que Jesucristo es el Hijo de Dios, hermano, es un espíritu engañador o viene bajo la influencia y la enseñanza de darte una doctrina de demonios. Rechácela en el nombre de Jesús. Le pido que Dios le dé ese carácter para no estar usted entrando a personas que no deben entrar a su casa. No quiero mencionar nombres, ni grupos, ni sectas, pero para mí son grupos y sectas demoníacas que no declaran que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y nosotros sí decimos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces un apóstata es este. ¿Quién? El que se excusa, considerando el amor de Dios para justificar su conducta inmoral, y niegan a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Versículo 8. Le dije, no me voy a salir de este capítulo, que es el único del libro de Judas. No obstante, estos individuos también contaminan su cuerpo, viven soñando, no aceptan la autoridad e insultan a los seres espirituales superiores. Van. Viven soñando. Un apóstata es aquel que su base y su fundamento son sus sueños. No es la palabra de Dios. Un hijo de Dios, sus fundamentos están en Cristo, basados en lo que la santa palabra dice al respecto. No en sueños, no en sueños. Por eso, permítame hacer esta aclaración, hermano, usted que es espiritual, los mensajes que Dios da, los da de muchas maneras y a veces habla por sueños, pero no todo sueño que usted tenga es un mensaje verdadero de Dios. Sí creo que Dios habla a través de sueños, sí lo creo, porque lo veo en la Biblia, lo veo en la Biblia. Dios, hermano, Dios le puede hablar en sueños a un pecador, sí. A Faraón le habló a través de sueños, le inquietó. A Nabucodonosor lo inquietó también a través de sueños. Entonces, para Dios no es imposible mandar un mensaje a través de un sueño, pero un soñador es aquel que cree que todos los sueños son mensajes de Dios. Seamos equilibrados, se lo pido en el nombre de Jesús. Seamos equilibrados. Un soñador, según esta versión, se convierte en un apóstata. ¿Por qué? Porque todo está ligado en sus sueños. Y los sueños pueden ser influencia del alma. Los sueños pueden ser influencia del cuerpo. Los sueños pueden ser influencia aún, óigame bien, aún de una operación espiritual demoníaca. O podrá ser un sueño de Dios aquellas personas que perdónenme lo que voy a decir,
que han tenido sueños horrendos, 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 y que aún al despertar todavía tienen una sensación como que fuera verdad, pero todo su trasfondo de ese sueño fue horrendo. Ese no es un mensaje de Dios. Entonces, viven soñando, no aceptan la autoridad. Mire esto, no aceptan la autoridad. Iglesia, en el nombre de Jesús, mi propósito no es decir que usted tiene que aceptar la autoridad. No, mi propósito es enseñarle y decirle que todo aquel que en el Espíritu está, reconoce las autoridades que Dios pone por el Espíritu. Dice amén. Amén. No se trata de que si alguien me cae bien, yo lo reconozco o lo acepto. Se trata de que si nosotros, en la sana enseñanza, sabemos que Dios es un Dios de orden, que Dios establece todas las autoridades en los cielos como en la tierra. ¿Sabe usted que hay autoridades en los cielos? Hay jerarquías, hay serafines, hay arcángeles, hay ángeles, y cada uno tiene su nivel, su rango, su reconocimiento. Y ¿sabe qué? Entre ellos saben respetar esa autoridad. Muestra de eso vemos en el libro de Daniel, cuando Miguel, el arcángel Miguel, hermano, contiende contra Satanás, y él solo le dice que el Señor te reprenda, porque él sabe que Satanás estaba en una jerarquía de seraf, es decir, de serafín. Entonces, un apóstata, el hecho de un apóstata es aquel que no llega a aceptar la autoridad, y peor aún, según esta versión dice, e insultan a los seres espirituales superiores. Otras versiones, usted lo puede leer, dice las regiones angélicas o ángeles. Por eso es importante que usted se cuide. Es importante que nosotros conozcamos los hechos de los apóstatas para saber que usted no puede abandonar a Dios, y que cuando se rompe un lazo que nos une a Él, hermano, el terrible efecto es que abandonan a Dios. Y un apóstata es aquel que ha abandonado a Dios. Entonces, ¿qué cosas se manifiestan o son hechos de un apóstata? Viven soñando. Hermano, en el nombre de Jesús, que todo lo que Dios permita que vivamos sea por su Espíritu Santo. No aceptan la autoridad. Yo pido a Dios que un espíritu de revelación venga a ti, y que tú puedas un día, o si ya lo tienes en esa dimensión ordenada, qué lindo. Pero si no ese es el caso, que Dios te permita llegar a ese nivel. En todas las jerarquías, por favor, en todas las jerarquías. Yo, por ejemplo, reconozco mi autoridad jerárquica a mi apóstol Sergio Enríquez. Conozco la jerarquía de todos los consiervos ministros, pero también reconozco la autoridad en una forma de delegación. Pero hay quienes aceptan la autoridad de una forma ministerial, pero no aceptan la autoridad de una forma de delegados. Miren cuál es el hecho de un apóstata: no reconocer esa autoridad. Judas 1:10 dice: pero estos critican lo que no entienden,
Y yo me imagino que usted ha conocido gente que sí critica y también no entiende. ¿Se ha topado alguien con alguien así, hermano? Pero critican lo que no entienden, y lo poco que entienden lo usan para destruirse. Se lo voy a decir con todo amor porque es mi obligación como pastor enseñarle y edificarle a la luz de la palabra. ¿Quién te enseñó que no hay que diezmar? No me responde, no me responde. Y yo sé que ahorita Dios te está hablando a tu corazón. Y sé que ahorita yo te quiero poner a pensar en esto. ¿A quién le hiciste caso para aceptar que no hay que diezmar? No le estoy hablando a los que diezman, le estoy hablando al que tiene problema para diezmar. Ni siquiera le voy a preguntar, por eso solo lo quiero llevar a este sentir y a esta verdad. ¿No será que le prestaste atención a un apóstata? Y desde ese momento te quedaste con una mala enseñanza que tarde que temprano, hermano, te va a traer consecuencias terribles. ¿Por qué digo terribles? Porque a mí la Biblia me enseña que hay un devorador, y que cuando alguien pone el principio del diezmo en práctica, se cumple lo que la Biblia dice. Y yo, el Señor, reprenderé al devorador. Entonces, iglesia, disculpe, ¿quién te enseñó a creer que no, el diezmo no es bíblico? ¿Quién te enseñó a creer? Porque yo estoy hablando a los que lo creyeron, porque seguramente por eso no diezman. Miren, ves, en el nombre de Jesús, ¿saben por qué yo aprovecho estos mensajes a hablarle y enseñarle acerca del diezmo? Porque el mayor beneficiado va a ser usted. Yo le he dicho y se lo digo con todo amor: ni me preocupo de lo que corresponde a la casa del Señor, porque es del Señor. La obra no es mía. Hermanos, de veras, pregunte ahí, si usted dice, ve ahí si dice iglesia del hermano pastor Juan José Ávila. No, iglesia de Cristo para todos, le pertenece a Cristo. La iglesia del Señor es de Él. Él tiene cuidado de todo lo que a Él corresponde. Pero somos nosotros los que deberíamos entonces interesarnos en saber que hay un movimiento de apóstatas que están influenciados por espíritus, oigan, engañadores, y por doctrinas demoníacas. Hermano, en el nombre de Jesús, te puedo asegurar, oye lo que voy a decir, te puedo asegurar que el diezmo, óigame bien, que el diezmo, quien lo aprende por obediencia y en la fe, le va a traer pero gigantescas bendiciones. No porque yo se los esté deseando, que también lo deseo y lo pido, es porque la Biblia lo dice. Traed el diezmo al alfolí y haya alimento en mi casa. Y yo, dice el Señor, abriré las ventanas de los cielos. Pero cuando usted va al original, esa palabra ventana dice cataratas. Y yo no sé si usted ha visto alguna vez algún video de esas cataratas inmensas como las de Niágara, y hay otras en otros lugares del mundo. Hermano, una sobreabundancia. Por eso le digo, no se lo estoy diciendo de mi corazón para convencerlo, no, que el Espíritu Santo lo convenza, que si usted está atrapado a través de una doctrina demoníaca que le digo, no diezmes,
en el nombre de Jesús le puedo asegurar que están apostatando a la fe. Y puede ser que quien te lo enseñó es un hecho de un apóstata. Lo poco que tienen lo usan para destruirse. ¡Qué tremendo! Por eso, una de mis oraciones en el nombre de Jesús es que tú y yo, Dios nos abra el entendimiento para que cada día y cada mensaje que tú puedas atesorar en tu corazón, hermano, por ese mismo entendimiento que el Señor te ha dado, tú puedas avanzar y crecer en esa perfecta voluntad de Dios. Hágame un favor, denle una ofrenda de palmas al Señor. Por esto critican lo que no entienden. Hermano, mire, tan hermoso que es cuando alguien se acerca a uno y le hace una pregunta. Hermano, yo no entendí esto. Y qué lindo y qué sabroso de veras se siente cuando alguien le explica a uno. Pero cuando alguien se lleva su propio sentir y empieza a generar, hermano, una crítica, yo estoy convencido de que aún el decir es que es una crítica constructiva, sigue siendo crítica. Sigue siendo crítica. Por eso, hermano, a mí a veces me hacen preguntas que por la bendita gracia del Señor yo aprendí a mejor no dar respuesta. Hermano, pastor, mire, y que hay de aquellas iglesias donde el pastor, y empiezan a decir, y lo que están haciendo es criticar. Entonces yo solo le digo, hermano, como yo no soy ese pastor, no te puedo dar esa respuesta, porque habría que ir con él y preguntarle y decirle por qué usted hace eso, por qué usted habla esto, por qué usted piensa esto. Mi perspectiva puedo llegar a tener, pero hasta ese lugar alcanzo. Pero ¿a qué voy, hermano bendito del Señor? Usted me ha oído decir, y siempre cuando se lo digo de veras se lo digo con mucho amor: no hable bien de mí, porque me puede hacer daño. Y no hable mal de mí, porque también me puede hacer daño. Mire, yo pido a Dios ser espiritual, pero si oigo a alguien hablar algo mal de mí, no sé si de veras sigo todavía en ese nivel espiritual o dejo de ser espiritual. Pero no caigamos en eso, porque un arma, oiga, que Satanás usa es esto, para llevarte a una escena de apóstata. Estos critican lo que no entienden. Si hay algo que no lo entiendas, hermano, con toda confianza, platiquémoslo. Y si está en la opción poder responder, con todo amor lo haremos. Y si no hay forma como responder, también con todo amor se lo diremos. Pero no caigamos en esto. No caigas nunca en criticar algo que no entiendes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Versículo 11. Pobre gente, se fueron por el mismo camino de Caín. ¿Cuál será el camino de Caín? ¿Qué fue lo que hizo Caín? Mató a su hermano. Pero ¿qué lo promovería a matar a su hermano? La envidia. Entonces, una de las cosas que alguien se manifiesta como un apóstata,
Hermanos, según lo que el apóstol Judas explica, dice: pobre gente, se fueron por el mismo camino de Caín. Entonces quiere decir que hay pobre gente que cae en la terrible forma de envidiar a su hermano o a su hermana. Y si esto pasó en un contexto literal, terrenal, debo pensar que en un contexto espiritual también puede llegar a pasar. Y no es envidia santa, porque no hay envidia santa. Hago la corrección. Uno lo dice, ¿verdad? A veces con amor, y uno dice: ay, yo quisiera, por envidia santa lo digo, pero sinceramente no hay envidia santa. Envidia es envidia. Iglesia, le puedo asegurar en el nombre de Jesús que Dios te tiene a ti preparada cosas maravillosas. Jamás haya un sentir de envidia en ti. Bendice. Si algo que tú anhelabas otro lo alcanzó ya, bendícelo, bendícelo, que pronto estará tu bendición. Si alguien está ya participando de algo que tú anhelabas y a ti todavía no se te ha dado esa hermosa oportunidad, bendícelo y espera, sé paciente, porque te puedo asegurar que lo que es tuyo, Dios lo tiene por nombre. Dios lo tiene por nombre. Dios lo tiene por nombre. Que por atrevido puedas pedir como Eliseo: a mí, Señor, dame el doble. Pídelo. Y si a Dios le place, el doble tendrás. Pero si no, tranquilo. Tranquilo. Amén. El camino de Caín, oiga, pobre gente, un apóstata es aquel que constantemente cae en ese círculo de la envidia. Por conseguir dinero se va por el camino equivocado como Balaam. Mire cómo lo dice esa traducción. Por conseguir dinero. Hermano, todo lo que Dios te ha dado es por gracia. Jamás lo promuevas para esperar algo monetario de ello. En el nombre de Jesús te lo pido. Si viene una añadidura promovida al corazón de alguien, lícito, pero que alguien le ponga valor y precio a lo que es de Dios, hermano, perdón. Lo que Dios ha dado, lo ha dado por gracia y misericordia. Amén. Lo que tú tienes y lo que tú eres, lo recibiste por gracia. Te aseguro que por más que te hayas esforzado y por bien que estés intentando hacer las cosas, lo que de Dios es, no tiene precio. No tiene precio. No podemos caer. Entonces, un apóstata es aquel que entra en la envidia. Un apóstata es aquel que entra a comercializar y a tratar de hacer dinero con lo que de Dios es. Apóstata, mire hasta dónde llega. No es solo negar la fe. Y hablan contra la autoridad y son destruidos como le pasó a Coré. Yo por eso siempre tengo esto en mi corazón: caer en rebelión por un espíritu de rebeldía, hermano, es temible. Porque lo que te va a conducir es a esto: hablar contra la autoridad. A veces es mejor aclarar la situación que caer en tremenda rebeldía. Iglesia, cuídate en el nombre de Jesús. Cuídate en el nombre de Jesús. Y hablan contra la autoridad y son destruidos como le pasó a Coré. Versículo 16. Mire qué carta la del apóstol Judas. Esa gente
se la pasa quejándose y buscando faltas en los demás. ¿Usted ha conocido a alguien así, hermano? Perdone la incertidumbre. ¿Ha conocido a alguien que solo quejándose vive? Y no solo se queja, mire, y buscando faltas en los demás. Yo bendigo a Dios que esta no es la iglesia perfecta, porque si fuera así ya no estaríamos aquí. Y bendigo a Dios que en medio de nuestras imperfecciones, hasta el día de hoy, muchos nos hemos aprendido a tolerar. Claro, pidiéndole a Dios que Él haga un milagro en cada uno de nosotros. Pero no por eso, hermano, va a ser la razón y la multirrazón y la hiperrazón para decir, me voy. Hermano, ¿por qué te vas? ¡Ja! Venga, le voy a sacar mi listado de quejas. Y saca el listado de quejas, hermano. Y me menciona todas las faltas, hermano, que todos tenemos. Y por último yo le preguntaría, ¿y las tuyas no las pusiste? Porque tal vez por causa de las tuyas los demás ya se hubieran ido, pero te han tolerado, te han aprendido a soportar. Iglesia, mire, yo no vine a dejarle este mensaje con un sabor amargo. Por eso le empecé diciendo, si me tocaría dar un mensaje, yo me hubiera quedado con Jeremías capítulo 3, con la oportunidad que Jehová le dice a Israel y a Judá: arrepiéntete. Con ese mensaje me quedo. Pero también creo importante que entonces el peligro de los hechos de los apóstatas que están entre nosotros puede llegar a afectar una vida, una familia y, por qué no decirlo, una iglesia. Esta gente se la pasa quejándose y buscando falta en los demás, pero ellos siempre hacen el mal que les da la gana. Se enorgullecen de sí mismos y adulan a los demás solo para aprovecharse de ellos. Ahorita que estuvimos en el retiro allá en Orlando, el apóstol Germán predicó un tema que le tituló El canto del pueblo, dirigido a los ministros, por supuesto. Y por eso yo le estaba diciendo ahorita, no hable bien de una persona porque le puede hacer daño. Me puse yo como ejemplo. Oye, es que el hermano ya lo oyó. Sí, ya lo oyó. Pero la mayor caída que en la Biblia habla acerca de personajes de alta talla y de alto impacto es cuando los empezaron a adular, empezaron a hablar bien de ellos. Por favor, aunque no me lo crea, aunque sea el ser que usted más ama, cuídelo, cuídelo. Pero muchas veces le puede terminar haciendo daño. ¿Por qué digo esto? Es bíblico. Entraron cantando las mujeres diciendo: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Fue el detonante. Fue el detonante. Fue el detonante. Entonces, es una bendición. Yo siempre le he enseñado y yo le digo, hermano, también seamos expresivos. Si alguien es de bendición, qué hermoso que usted vaya y le diga: mira, hermano, sos una bendición sota para mi vida. Pero tenemos que aprender a eso, porque hay quienes
Puede ser que le van a decir: hermano, sos una gran bendición para mi vida, pero porque en el trasfondo lo que esperan es un bien para sí. En otras palabras, cuando usted dé algo, délo sinceramente y con todo su amor, sin esperar nada, pero nada, pero nada, pero nada a cambio. Amén. Amén, iglesia. Si de esa manera obramos, hermano, de veras, qué precioso, qué precioso. Ayer tuve una experiencia bien linda con mi hijo pequeño. Pasamos por un lugar y había una señora en silla de ruedas y estaba llorando. Y entonces lo oímos con mi hijo, pasamos y yo sentí del Señor regresar y le pregunté: ¿le pasó algo? ¿Le puedo ayudar en algo? Y siguió llorando y me dijo: no, lo que pasa es que ya es tarde, me dijo. Y eran como las 4 tal vez de la tarde. Y me dijo: y no he vendido nada, y yo de esto como y de esto me mantengo, aún para mis medicinas. Apenas 6 quetzales he vendido. Claro, tocó mi corazón, pero le soy bien honesto, no pensé en darle dinero. Lo primerito que hice, le dije: ¿me permite orar por usted? ¿Me permite orar por usted? Mire, por favor, hasta ahí lo dejo, porque mi deseo es esto. Hay problemas que, aunque sean económicos, tal vez no los vamos a poder resolver nosotros, pero si tú te prestas en amor a hacer lo mínimo que podemos hacer, decir: Señor, de gracia doy lo que de gracia he recibido, te puedo asegurar que mucha gente necesitada, sin esperar nada a cambio de ti, tú puedes llegar a provocar vidas y corazones para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y luego yo igual me vine bien bendecido, ¿verdad? Porque ya la vi sonreír. Yo dije: no fue de veras por lo que pasó, sino porque sé que Dios llenó de esperanza su vida. Entonces yo le pido en el nombre de Jesús, iglesia, es un tiempo, repito, y voy terminando este mensaje de esta manera. Yo le dije, desde que empecé, si de veras me hubiera tocado que dejarle este mensaje, mejor le hubiera hablado del capítulo 3 de Jeremías que el capítulo 2 de Jeremías. Pero ¿sabe por qué Dios, entiendo, nos ha puesto esto para enseñanza y aprendizaje? Porque es el tiempo final. Y la Biblia dice: se ha de manifestar la gran apostasía antes que Él venga. Entonces quiere decir que el escenario de la plataforma del anticristo está basada en la apostasía. Y si los hechos de los apóstoles, de las apóstatas, nos favorecen para que nosotros, primeramente nosotros, seamos guardados y cuidados de apostatar en contra de Dios, porque el resultado de apostatar en contra de Dios es que nos va a llevar a apartarnos de Él. Y al estar apartados de Él, la consecuencia es cuando nos empezamos a negar para Él. Y con todo respeto, pero sí lo confronto de esta manera: ¿cuántas veces te has negado? No me respondas, solo medita. Que no será que tal vez te has negado porque de alguna manera has sido contaminado tal vez por un apóstata, y por eso en ese camino y en esa enseñanza demoníaca, hermano, corres el peligro de caer en esa forma de negarte. Mire, cuando pensaba en esto, ¿sabe qué se me venía a la mente? Aquellos que fueron invitados a la boda. No sé qué capítulo de la Biblia está, no sé si alguien me lo buscara, Josué. ¿Se acuerdan aquellos personajes que se negaron para ir a la boda? Que fueron invitados, pero se justificaron. Uno porque tenía que atender a su familia, otro a sus negocios, otro, ya no me recuerdo, por eso me gustaría leerlo. Pero oye, se negaron. Iglesia, en el nombre de Jesús,
Es tiempo que tú no te puedes negar para las cosas de Dios. Es tiempo que tú despiertes y entres en este sentir del Espíritu a reconocer que tú no eres un apóstata, que tú crees en Jesucristo, que tú crees en su amor, que tú crees en su Espíritu, que tú crees en su palabra y que nosotros no nos podemos negar. Tú no te puedes negar, yo no me puedo negar, mis hijos no se pueden negar. Entonces, ¿en qué posición estamos? Hay hermanas que te están negando. Ya empezaron las justificaciones. Por eso te digo, estos grupos se justificaron. Y tú puedes llegar a buscar, mira el versículo que leí, cuando habla acerca del libertinaje, que la gracia de Dios algunos lo han convertido en libertinaje. En la versión que yo se lo leí, hermano, dice que algunos se justifican para poder hacer sus actos inmorales. ¿Cuántas maneras no podemos hallar para justificarnos, hermano? Miren, no me lo tome como un regaño. Delante de Dios estoy. Mi mayor deseo es poder decir y bendecirlo diciéndole: usted no nació para negarse para Dios. Usted nació para servirle a Dios. ¿Lo encontraste, pastor? Dice Mateo 22. Leo Nueva Traducción Viviente. Jesús también les contó otras parábolas. Dijo: el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces, todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles: la fiesta está preparada. Se han matado los toros y las reses engordadas y todo está listo. Vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a la granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. Déjalas ahí. Qué interesante que la versión que leíste dice propiamente se negaron. Mire, y para el Señor no fue un problema. Cuando Él oyó que se habían negado y por más que se justificaron, hermanos, el Señor le dijo: tranquilo, ¿sabes qué? Ahora me vas a hacer un favor. Sal y ve a las calles, le dijo. Y al que encuentres, ya no es aquel que le habían dado el privilegio. No. Ahora le dice: al que encuentres, a ese tráemelo. Entonces, ¿no será que muchos hijos de Dios hoy se han negado sin temor ni saber la consecuencia? Que para Dios no es problema si tú te niegas, porque Él tiene a otros y muchos más y mejores, con todo respeto. Hermanos de alabanza, ¿pueden subir, por favor? Porque yo te quiero, y termino de veras con este mensaje de parte de Dios. Hay hechos de hombres como los que vimos en el libro de Judas, hechos como hombres que vimos en el libro de Jeremías capítulo 2 específicamente. Era pueblo de Dios que se negaron, y cada vez que alguien se niega en el propósito y el plan perfecto y divino de Dios, ¿sabe qué acontece? Es que se está convirtiendo en un hecho de un apóstol. Y yo, en el nombre de Jesús, iglesia, ese versículo que leí de Jeremías capítulo 2 y versículo 20 habla, en ese caso le hablé específicamente de aquellos que dejaron de adorarle, que es terrible. Imagínense eso, dejar de adorar a Dios. Pero en la mayoría de versiones dice: dejaron de servirle a Dios. Entonces, quiero decirte en esta hora: bendito Dios, que tú no eres un apóstol. Bendito Dios, que tú estás entre nosotros, porque amamos a Dios. Yo no tengo duda de eso. Pero temo pensar que cada
cada vez que nos negamos a hacer algo para Dios, sea el tiempo, sea el recurso, sea en la forma que sea, es probable que estemos abriendo una puerta para que entonces una clase de apostasía venga a nosotros. Y yo en el nombre de Jesús le cierro la puerta a todo espíritu engañador, a toda doctrina demoníaca en el nombre de Jesús, para que tú y yo en el nombre de Jesús nunca nos neguemos. Mujer, en el nombre de Jesús, no te puedes negar para Dios. Varones benditos del Señor, no se pueden negar para Dios. Jóvenes, óigame, no se pueden negar para Dios. Y yo en el nombre de Jesús quiero invitar a todo aquel que en el nombre de Jesús pueda llegar a sentir esto. Mire, cuando yo leí este versículo, me quedé meditando y dije: qué terrible apartarse de Dios. Pero también dije: qué terrible negarse a adorar a Dios. Qué terrible negarse a servirle a Dios. Yo quiero en el nombre de Jesús de veras decirte, pero siento de veras del Espíritu que es necesario que hoy, como un acto de fe, nos levantemos por el Espíritu diciendo: Señor, si me he negado, perdóname, pero ya no me quiero volver a negar. Y si eres de los que nunca se han negado, que tú en tu corazón le puedas decir: Señor, quiero más de ti, quiero más de tus caminos, quiero más, pero más en servir, en adorar. Y quiero en el nombre de Jesús invitar a aquellos que sienten como Jeremías capítulo 3, a un Dios hablándoles y exhortándoles para que sean ustedes parte de esos grandes planes del Señor. Quiero orar en el nombre de Jesús, pero quiero invitar a aquellos que quieran venir al altar un momento a decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquellos que puedan sentir en su corazón que han dado mucho, pero que hay mucho más por dar, principalmente al Señor, a su obra, a su casa, y aún para ti mismo. Aquellas cosas que tú has aprendido a avanzar, pero que sabes que todavía falta, principalmente sabiendo que para Dios son. Ven, y que hoy delante de Dios, si te has negado en algún momento, sepas que el amor de Dios hoy está contigo y que no te acusa ni te reclama, sino más allá te exhorta para decirte que hay propósitos de Dios, de los cuales, si te sigues negando, yo te vuelvo a decir: Dios no tiene problema
Pero te puedo asegurar que estás dejando pasar tan grande bendición delante de ti. Cantemos al Señor.